Bueno, le informo para las personas que en estos instantes están haciendo recorridos en la zona metropolitana de Guadalajara, empieza a haber ya problemas en cuanto a la circulación, esto debido a un choque, esto en las cercanías de la avenida Las Torres y Prolongación Guadalupe, esto para aquellas personas que se dirigen hacia la zona del Cole. Le puedo comentar que es un choque por alcance, afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad, pero sí hay presencia de vehículos, principalmente por la reducción de carriles ahí en su llegada a Periférico. Eso es lo que origina que también en este acceso, así como en Copérnico, se encuentra en estos momentos cargada la circulación. El acceso que se tiene a Rafael Sanzio también empieza a ser importante, así que hay que tomarlo en cuenta si se dirige por esta vía con destino a la avenida Vallarta. Soy Eder Saldaña y siga en sintonía de esta estación. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para ser terminados en tu casa, negocio o proyecto. Todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presentó Reporte Vial. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. 9 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos este lunes 2 de julio. Y bueno, hoy comenzamos el programa con uno de los temas que quizá más han polarizado al país, y es la consulta popular realizada este domingo en todo el país, 57,000 mesas receptoras con una participación del 7%, es decir, poco más de 6 millones de mexicanos de un padrón de 93 millones salieron a votar y a expresarse. Ganó contundentemente el sí. Aquí la pregunta que me hago, y trato de colocarme un poco no en uno de los extremos, sino en el centro para intentar analizar qué fue lo que pasó el día de ayer. Y la pregunta que te hago y que me gustaría que me ayudaras a responder, a ver si al final del programa llegamos a alguna conclusión, es ¿quiénes tienen razón? ¿Los que dicen que esto fue una completa farsa o los que aseguran que el ejercicio en sí mismo es valioso, pues es un ejercicio de democracia directa, el primero que se realiza en cuanto a una consulta popular? ¿De qué lado nos colocamos? ¿De qué lado te colocas tú? ¿Cuál crees que sea la postura correcta o la lectura correcta de lo que pasó el día de ayer? Vamos a analizar este tema y vamos a platicar con Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, para ver también cómo estuvo la tendencia de votación aquí en el estado. En otro tema vamos a hablar con Ingrid Hernández, directora de Estrategia y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud Jalisco. Ante el repunte del COVID-19, ellos tienen un programa muy interesante. Llevan la vacunación a empresas por medio de las cámaras Canaco, CCIJ, Coparmex, y vacunan a los empleados, a los trabajadores, para evitar mermas en la productividad. La semana pasada distribuyeron 20,000 dosis y por medio de este programa me parece que se puede llegar a empleados del sector industrial y así evitar las tasas de hospitalización y de funciones que está generando el repunte del COVID-19. De este programa y qué se necesita, vamos a platicar con la Secretaría de Salud Jalisco, con la doctora Ingrid Hernández. Finalmente, el lunes del libro, una nueva aventura de Irene Adler, ese libro que nos va a reseñar Carlos López de Alba, del autor Osvaldo Lamborghini y Dodi Scheuer. Él nos va a regalar también este libro. Lo único que tienes que hacer para ganártelo es enviar tu captura de pantalla a nuestras redes, a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, donde nos sigues en nuestras redes sociales, de Zona 3 o en las mías @JN Lomelí en Instagram y en Twitter, y al final te puedes llevar este libro. Como ves, este es un programa que va a dar para mucho análisis y debate, y también quiero agradecer porque esta semana cumplimos prácticamente ya un año al frente de estos micrófonos, lo cual me da mucho gusto y te agradezco enormemente que nos sintonices. Muchas gracias también a Laura Martínez en la producción, a Omar Machain en los controles, que han estado acompañándome en este espacio. Es un día de reto para mí, porque justo el día que cumplo un año, el tema que más polariza al país
me toca abordarlo. Quisiera hacerlo con tacto, con inteligencia y como siempre lo he intentado a lo largo de este año, de una manera que tú puedas generar tu propia opinión. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. El porcentaje de participación en la consulta popular con el corte de muestras recibida a las 20:35 horas fue de entre 7.07 y 7.74%. En cuanto a los rangos que obtuvo cada una de las dos opciones y los votos nulos, las estimaciones indican lo siguiente. Por el sí habrán optado entre el 89.36 y el 96.28%. Por el no, habrán optado entre el 1.38 y el 1.58%. Bueno, ahí escuchamos a Lorenzo Córdoba. Este ejercicio de democracia directa costó 530 millones de pesos, como te comento, 7% de participación de la ciudadanía. Esta mañana el presidente dice que fue un éxito. Como dice el presidente, puede ser un fracaso, un ejercicio democrático. Vamos a escuchar lo que dijo ahorita en la mañanera, que justamente está ahorita en Jalisco, hizo la mañanera en Puerto Vallarta. El gobernador dio un reporte en materia de seguridad y en ese contexto, esta mañana es lo que comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tienes 30 y más años, el día de mañana ya te vas a poder registrar por una primer dosis. Si tú tuviste... Bueno, disculpen, ahí hubo un error en el audio, pero bueno, lo que dice el presidente es que no puede ser un fracaso algo que se convirtió en un ejercicio democrático en donde es histórico, sí es histórico, nunca se había realizado una consulta popular. Esta ley se implementó, se creó en 2014 con Peña Nieto y dice que para consultar asuntos de interés público puede proponer una pregunta para deliberar y someter a consulta a los ciudadanos. Los diputados, los ciudadanos mismos, con una cantidad de firmas, el 2% del padrón, o el propio presidente. En esta ocasión, esta consulta la solicitó el presidente. Ojo, la pregunta original para enjuiciar a expresidentes la modificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedó esta pregunta extraña que yo no sé quién entiende y se desvirtuó la pregunta original que envió el presidente. Vamos a hablar sobre este tema con el maestro Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Cara a Cara. Buenos días, maestro. Hola, muy buenos días, Jonathan. Qué gusto saludarte y gracias por esta oportunidad. Bueno, primero que nada, si el nivel de participación en el país fue del 7%, ¿cómo estuvo el nivel de participación aquí en Jalisco en cuanto a la consulta popular? Bueno, de conformidad ya los números que están surgiendo de la sumatoria que se ha venido dando en todas las juntas distritales de los paquetes recibidos, te quiero comentar que hay una cifra de participación a estos momentos, cuando falta un 13% de las actas que hay que computar, que en el transcurso de esta mañana ya se complementará ese cómputo, es un 4%, es inferior a la media nacional. Sí. Aquí, Jonathan, creo que tenemos que hacer una distinción entre lo que es la consulta como un medio de participación ciudadana, un medio de participación propio de una democracia directa, donde se consulta directamente a los ciudadanos sobre un tema de trascendencia nacional. Hay que distinguirlo, su importancia del tema de la consulta. En este sentido, hay que decirlo, el tema no fue tan atractivo, tan es así que la participación en números absolutos pues es muy baja, la verdad. Sí.
fue una participación, la verdad, muy disminuida en relación con las experiencias que habíamos tenido con las elecciones constitucionales. Aquí en Jalisco, de los 6.229.624, cuando falta el cómputo de un 13% de las actas, pues tenemos computados hasta el momento 249.811 participaciones. De ellas participaron con el sí 244.366, que representa el 97.82%, por el no 3.895 personas que participaron y representa el 1.5%. Sí, que es más o menos la tendencia a nivel nacional, sí, con 4%. Nulos, sí. 1.550, aquí es el 0.6%. Sí. No hay que olvidar que aquí había el interés manifiesto de una fuerza política por la participación en la consulta sobre este tema. ¿Qué responde justo? Perdón, que fue impulsado por el representante del Poder Ejecutivo Federal, porque era un tema que traía desde la campaña política, ¿verdad? Maestro Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, ¿qué responden ustedes a este señalamiento, no solamente del presidente, sino también del líder de Morena y morenistas, que dicen que en realidad el INE no hizo un trabajo suficiente de difusión, que realizó casi como una contracampaña o sabotaje, y por eso no hubo este nivel de participación que se pudiera haber esperado más alto? Bueno, hay que decirlo que a partir del 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral desarrolló una campaña intensa de difusión y de invitación a la participación en este primer ejercicio de consulta popular. Es una falsedad, la verdad, lo que se ha venido expresando, y por cierto, no solo a través de los medios electrónicos y utilizando y escritos y utilizando los tiempos del Estado, sino que también aquí en la entidad es una muestra. Los medios de comunicación nos abrieron generosamente los micrófonos para informar con objetividad, para invitar a la ciudadanía a la participación. Sí, claro, sostuvimos que la pregunta no era la pregunta como se venía manifestando por ahí en algunos puntos de la plaza pública, que era la intención que se manifestó desde campaña. Y también hay que decirlo que los tiempos para la difusión lo fijaron los legisladores al momento de expedir la convocatoria, y tengo entendido que así se fijó a partir del 15 de julio porque se abre una veda y no es permitida la difusión de propaganda gubernamental de ninguno de los niveles de gobierno. Maestro Carlos Manuel, perdón que estaba la mañanera, tengo entendido. Claro, perdón que lo interrumpa, pero a ver, a partir de esto, el único que podía hacer la difusión de la consulta, y pensando más a futuro, es decir, en que estos ejercicios democráticos funcionen, ¿habría que modificar algo? ¿Es suficiente con que se responsabilice exclusivamente a la autoridad electoral de la difusión, o debería modificarse algo? No sé cómo funciona en otros países. Por ejemplo, en Colombia, con la consulta sobre el acuerdo de paz. Tenemos que aprender mucho de este tipo de... ¿Qué lecciones nos deja? De mecanismos, vamos, Jonathan. Para mí, en un ejercicio de consulta, los grupos se organizan en favor del sí y en favor del no. Esto no lo vimos. Solamente vimos a los organizados en favor del sí, pero a los organizados en favor del no, pues no tuvieron ni siquiera interés en organizarse. En otras experiencias, por ejemplo, en Inglaterra, por así decirlo, que tuvieron un ejercicio de esta naturaleza, pues ahí se manifestaron la gran mayoría en favor del Brexit, es decir, salir de la Unión Europea. En Chile tuvimos también el ejercicio, por ejemplo, para opinar los ciudadanos sobre si ameritaba legislar en una nueva constitución o no. Yo creo que en ese sentido
hay que hacer algunas precisiones en algunos otros ejercicios. ¿Cuáles serían esas muy puntuales? Porque se me está agotando el tiempo, pero le agradezco mucho. Sentido, muy puntuales, sí. Tendría que puntualizarse en cuanto a que la institución organizadora de una consulta popular pues estará obligada a realizar tareas de difusión, pero esto sin perjuicio, y es más, así lo definió el INE en un momento determinado, en los días previos a la consulta, y que en un momento dado los ciudadanos también pueden, difundir la participación y estimular la participación, bien sea hacia un sí o hacia un no. Pues esto es lo más normal en una democracia. Claro. A ver, bueno, en cuanto a la participación en otros estados, bueno, esa información que sigue fluyendo allí en el sistema del INE, pero entonces 4% en Jalisco contra 7% a nivel nacional. Aquí en Jalisco son 249,000 tapatíos, bueno, jaliscienses los que salen a votar. Y finalmente, ¿qué responde a este señalamiento de que el INE no tuvo una participación activa en la difusión? Debería, le reitero la pregunta, maestro Carlos Manuel, ¿debería cambiar en algo la manera de difundir las consultas populares en el país después de este ejercicio? Bueno, como ya lo dije, tendría que haber mayor clarificación en ese sentido para que no se entienda que es solo responsabilidad del organismo electoral. Pero mayor clarificación, ¿en qué sentido? ¿Quién más debería hacer la difusión, delegado? Bueno, lo pueden hacer los ciudadanos, de hecho lo hicieron, sobre todo los que estuvieron en favor del sí, lo estuvieron difundiendo y en un momento dado no hubo sanciones de ninguna naturaleza. Bueno, pues el delegado Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, le agradezco mucho que nos comparta esta información. Bueno, y por otra parte, Jonathan, creo que el Instituto Nacional Electoral se reafirmó ante la ciudadanía como un instrumento de la ciudadanía para realizar ejercicios de esta naturaleza con total autonomía de algún partido político en el poder o algún gobierno en ejercicio. Me parece que esto es fundamental para que se garantice el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Bueno, le agradezco mucho, Carlos Manuel Rodríguez, delegado del INE en Jalisco, que nos comparte esta información. Gracias. Gracias. Pues allí ya lo tuvieron, 4%. A ver, si checando aquí en las cifras del INE, en el conteo de actas, pues por ejemplo, si a nivel nacional el promedio fue 7%, en realidad por cada entidad fue muy desigual. Por ejemplo, Puebla tuvo una participación del 11%. Puebla es un estado morenista. La Ciudad de México tuvo una participación del 10%, pero Chihuahua, que es un estado panista, por ejemplo, tuvo el 2.9% de participación, es decir, fue muy desigual. Ahora, la verdad es que veamos un poco o analicemos un poco las portadas de los diarios con respecto a la consulta, y son muy distintas y son interpretaciones que están planteando pues estos medios. Y a ver, Reforma, ¿cómo titula? A partir de eso tú dime cuál te parece que es la más apegada a la realidad o la más neutral. Reforma dice: fracasa consulta, apenas vota el 7%. El Universal, su lectura es: desairan consulta, vota menos de 8% del padrón. El Financiero dice: participó solo 7.7% en consulta popular. Si se fijan estos tres medios, lo que hacen es, pues califican un poco y el hecho de que hay poca afluencia en la votación. Recordemos que es necesario mínimo el 40% para que sea vinculante, es decir, para que obligue a las autoridades a votar, a aplicar lo que se decidió en la consulta. Ahora, interesante, la jornada dice: participan casi 7 millones en la consulta popular. O sea, dice 7 millones, pues es un montón, pero ya luego si lo pones también en contexto, pues de 7 millones de 93 millones potenciales, pues bueno, la cantidad pues ya se resignifica, ¿no? Y también dice el Excelsior: Morena, 2 puntos, el INE boicoteó la consulta. ¿Se fijan cómo la lectura es muy distinta de los medios sobre la consulta? A ver, ¿cuál es la lectura más correcta? Yo creo que esa respuesta tú la tienes, y para eso me gustaría también compartirte un par de puntos. A ver, este ejercicio de democracia directa, esta consulta popular, no es nueva.
se ha realizado en otros países y se han decidido cosas fundamentales o claves para los países con esta figura. Por eso también es tan importante. Te voy a poner un ejemplo. Si tú revisas nuestra pregunta, que fue algo así como: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa fue nuestra pregunta. Ojo, la cambió la Suprema Corte, esa no era la original. Pero fíjate la pregunta que hizo Colombia sobre el acuerdo de paz en 2016. Hizo esta pregunta a los colombianos: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Y los colombianos votaron por el sí, ¿no? O Inglaterra en 2016, ¿cuál fue la pregunta? Y compárala con la de nosotros. ¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea? ¿Sí o no? O, por ejemplo, Uruguay tuvo una consulta muy interesante en 2004 sobre la privatización del agua. Había un debate sobre si el Estado debía controlar, digamos, el agua o se podía privatizar. Y la pregunta fue muy puntual: ¿está usted de acuerdo con la abrogación sí o no al proyecto de reforma constitucional referido a la política de aguas y saneamiento, ¿no? O en Bolivia, si te fijas, en Bolivia en 2004 hubo otra muy interesante: ¿está usted de acuerdo con la abrogación de la ley de hidrocarburos en esta llamada guerra del gas en Bolivia? Es decir, son muy similares en cuanto a simplicidad, en cuanto a impacto, en cuanto a trascendencia, y evidentemente hubo una deliberación entre cada uno de los bandos que estaba a favor o en contra. Aquí, me parece, en el ejercicio que hicimos en México, pues me parece que la pregunta no daba para mucho. Ojo, la cambió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, el gran punto aquí, y con esto me voy ya encaminando para el corte, lo dejo nada más sobre la mesa. Este ejercicio, en realidad, es un preámbulo de otro ejercicio también de democracia directa, que va a ser la revocación de mandato. La revocación de mandato es aquel en donde vamos a votar por si queremos que permanezca o no Andrés Manuel López Obrador como presidente, una reforma constitucional. Esta revocación de mandato se debe aplicar a más tardar el primer domingo de marzo de 2022. Se aplica a más tardar el próximo año en marzo. Esto ya también lo menciona el presidente, que es encaminado a hacer un ejercicio de democracia directa, y desde luego, pues a ver, es un preámbulo y de alguna manera, en mi opinión, pues también es un ejercicio de músculo de Morena para movilizar en los estados y ver el nivel de simpatizantes y cantidad y capacidad de movilización. Ojo, aparte, el simple hecho de que haya sido un ejercicio histórico de consulta popular, ¿es valioso? Yo te pregunto. Pues sí, es valioso, costó 530 millones de pesos. Si lo comparamos con lo que costó en promedio cada voto en 2021, que son 569 pesos contra 80 pesos que costó en promedio cada voto con esta consulta, pues también fue más barato, ¿eh? Ahora, el gran problema es que no tiene ninguna trascendencia, que no hubo ninguna deliberación y hubo una baja participación. Tú tienes la última opinión. 9 de la mañana con 27 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80. Cara a Cara, en el 91.5, zona 3. Si me traen llenos de formato, aquí me llegando, por favor. Les voy a pasar el lote y la marca de la vacuna para irlo anotando de una vez. 77491. Vayan haciendo las filas, por favor, con su formato en mano. Uno y uno. Adelante con tu compañero, por favor. Hay que esperar unos segundos. ¿Ahí qué hacemos, perdón? Ahorita te voy a pasar con mi compañero para que te acomode. Hay que cortar la hoja a la mitad, la parte de arriba la vas a entregar y esto es para ti. Muy bien. Dentro de las indicaciones van a permanecer 15 minutos en esta área de observación. Todo paciente que esté tomando tratamiento por diabetes, hipertensión u otro padecimiento no se debe de suspender el tratamiento. Es normal que si están febrículos con estrés general 48 a 72 horas pueden tomar paracetamol.
9 de la mañana con 35 minutos y bueno, lo que ahí escuchaste fue, así que quise hacer como un pequeño reportajito sonoro. Le agradezco mucho a Laura Martínez que hizo ahí la edición y producción de cuando me vacuné el viernes. Por fortuna estoy muy contento, me vacuné el viernes y grabé todos los momentos distintos en los que iba cada etapa para recibir la vacuna, iba llegando y a partir de eso quise hablar con la doctora Ingrid Hernández, directora de Estrategia y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud Jalisco, porque en el programa en el que yo me vacuné fue un programa que lleva el fármaco a los trabajadores de las empresas afiliadas a ciertas cámaras. Y justamente de este tema que me pareció muy interesante, pero además con toda la logística, la calidez, la calidad y la eficiencia de un modelo de vacunación que ya ahorita tiene bastante desarrollado Jalisco, es como ocurrió esto el viernes. Y para hablar justamente de este programa y ver la posibilidad de que lo extiendan o cómo está con nosotros en la línea la doctora Ingrid Hernández, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Oiga, a ver, cuéntame un poco, ¿cuántas jornadas de vacunación a trabajadores se han realizado? ¿Cuántas dosis se han logrado aplicar? Y sobre todo, si este programa va a continuar y cuándo hay una nueva convocatoria. Claro que sí. Fíjate que esta es ya nuestra segunda convocatoria. La primera vez fue un tanto una prueba piloto, precisamente pues por toda esta inquietud que había por parte de las cámaras para poder beneficiar a sus trabajadores sin tener una afección importante propiamente del desarrollo industrial principalmente. En la primera jornada pues nos encontramos favorablemente con que mucha de la población que era de 40 años y más pues ya contaba con su dosis de vacuna, lo cual fue muy positivo para la Secretaría de Salud porque también nos habla pues de la responsabilidad que hay por parte de la población y la atención que dan a la importancia de la vacunación. Sí. En esta segunda jornada, que fue la semana pasada, a partir del día martes y hasta el día viernes, se programaron aplicar 20,000 vacunas, beneficiando a más de 93 empresas en diferentes horarios. Y bueno, en esta ocasión se estuvo aplicando a personas de 30 años en adelante, entre ellos algunas mujeres embarazadas, y estuvieron recibiendo, bueno, ya viste esta experiencia, sobre pues la eficacia de los módulos, ¿no? Aquí quisiera agradecer mucho el apoyo del equipo de Flextronics, que ha tenido un impacto muy fuerte en todo lo que es la organización logística. Hemos llevado este modelo que aplicamos tanto en el módulo de Benito Juárez como en CUSEI a el área del módulo de Flextronics para que las empresas se vieran beneficiadas de la vacunación. ¿Y cómo funciona, doctora? Es decir, ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Cuál es la logística para que una empresa pueda llevar a sus trabajadores a vacunarse? ¿Y cuáles son los requisitos? Claro que sí, pues el requisito únicamente es que estén dentro del grupo de edad al cual está dirigido la campaña, que no tengan una cita ya en algún módulo y en este caso que eran primeras dosis de vacuna, pues que no tuvieran alguna dosis adicional. Por ejemplo, las personas de 40 años que ya tenían una dosis no entraban en esta campaña, ¿no? Tendrían que esperar a la siguiente. El acercamiento se está haciendo a través precisamente de las diferentes cámaras, principalmente la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras de la Industria y también a través de Coparmex. Ellos son los encargados de ser como nuestro enlace. Las empresas, se ponen en contacto con ellos o también sus agremiados, se ha hecho extensiva incluso si no son propiamente agremiados para que puedan asistir. Lo único que se hace es registrar a la empresa. Es importante decir que todas las personas que asisten a vacunar, al igual que cuando acudimos a una campaña en el módulo, por ejemplo, los otros que tenemos instalados aquí en la zona metropolitana, deben de llevar su registro en la plataforma federal de Mi Vacuna. Entonces todos se registran y nosotros captamos esos datos y bueno, se hace la logística. A cada empresa se le designa un horario para poder asistir y ellos organizan a sus trabajadores para poder llevarlos a Entonces es la empresa a través de la cámara tiene que hacer la gestión, ¿verdad? Así es, directamente con la cámara y nosotros pues nos coordinamos con ellos para poder darles el servicio. ¿Y cuándo va a haber una nueva jornada de vacunación? Porque la de la semana pasada pues ya terminó con 20,000 dosis, me decía.
Así es, nosotros estamos en comunicación constante para poder tener como los volúmenes. Ahorita pues ya tenemos cubierta esta población de 30 años y más. Nuestra siguiente es también el seguimiento de las primeras dosis que aplicamos durante la jornada piloto anterior y bueno, posteriormente este seguimiento. Ahorita no tenemos una fecha tal cual, irá surgiendo, por ejemplo, si se junta otro grupo de empresas que lo requieran y tenemos un volumen adecuado, pues siempre estaremos abiertos para poder brindar el servicio. Finalmente, el interés tanto de la Secretaría de Salud como del Gobierno del Estado es dar el beneficio de la vacunación a la mayor cantidad de población posible. Claro, bueno, doctora Ingrid Hernández, directora de Estrategia y Coordinación Sectorial de Salud Jalisco, le agradezco mucho que nos comparte esta información. A la orden, y pues solamente aprovechar el espacio para invitarlos a que sigan acudiendo a vacunarse, a que no bajemos la guardia y mantengamos todas las medidas de prevención, sobre todo el uso de cubrebocas, mantener nuestra distancia y no asistir a lugares demasiado concurridos. Recordar que el éxito de todas estas estrategias depende también de nosotros como población y pues muy agradecida con todas las empresas que atendieron a la convocatoria. Y ojalá que sí se abra una tercera convocatoria pronto, doctora. Así será, estaremos a la espera de las necesidades de la población y con mucho gusto siempre con el ánimo de colaborar. Bueno, gracias. Ahí está doctora Ingrid Hernández. La escuchamos sobre este programa de vacunación a empresas. Ojalá que se abra esta nueva jornada de vacunación. Y bueno, tenemos muchos comentarios sobre la consulta. Sigue siendo el tema ahorita. Dice aquí Pedro Moreno. Dice, Jonathan, buenos días. ¿No crees que con otra pregunta el ejercicio de la consulta hubiese sido de mayor provecho y participación? Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con el manejo que hasta hoy se ha dado a la pandemia COVID-19? Bueno, pues ahí no habría, es una opinión. Más bien no generaría una acción o una política pública concreta del gobierno. Sin embargo, aquí preguntaba también alguien más, ¿y cuál era la pregunta original? A ver, recordemos, la pregunta original que envía el presidente y que después modifica la Corte, porque recuerden que la Corte tiene que calificar la constitucionalidad de la pregunta, esta era la pregunta original, y era, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta original. Sin embargo, la Corte dijo que no era constitucional y envió esa otra pregunta extrañísima. Por eso, Morena y el presidente decían, es una consulta para enjuiciar expresidentes, y el INE decía, no, es para enjuiciar actores del pasado. Entonces ahí me parece que se perdió en gran medida la esencia del ejercicio, y tiene mucha razón Pedro aquí nuestro radio escucha. Si hubiera sido, por ejemplo, si a ti te hubieran preguntado, ¿estás de acuerdo en que el control del agua lo tenga el Estado o se privatice? ¿No? Bueno, una pregunta de ese tipo, pues me parece que sí genera muchísima participación por sí misma. No necesita estas grandes campañas de difusión. Muy probablemente hubiera habido gente que la participación hubiera sido muy alta. Entonces, a ver, esto en realidad, como les decía, pues es un preámbulo de lo que va a ocurrir, y me parece que es positivo, si lo vemos así, con la revocación de mandato. A ver, si salió a votar el 7% con esta consulta popular extraña, con una pregunta rara, ¿cuánta gente crees que vaya a votar en marzo de 2022 para ratificar o no al presidente? Es decir, ¿quiere usted que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo Federal? ¿Será una pregunta por ahí, por el estilo? ¿Sí o no? ¿Tú qué responderías? Eso es lo que en teoría vamos a votar. Aquí hay un pequeño problema, que la ley reglamentaria de esta reforma constitucional todavía no la aprueban los diputados, los senadores. Ayer Monreal decía que iba a enviarla ya, pero bueno, las pequeñas reglas o las letras chiquitas todavía faltan. Es una ley que ya lleva pues prácticamente más de un año de retraso para poner las reglas generales de cómo va a ser la revocación de mandato. Esa figura pues también es una figura de democracia directa, y también tiene un valor y se ha practicado en otros países. Entonces, a ver, no sé qué opines sobre el resultado de lo que fue la consulta este domingo, pero esos son algunos de los puntos que yo te
comparto. También, a ver, en otros puntos, dice aquí un radioescucha, yo pienso, Eduardo Calderón, yo pienso que el capricho de la consulta popular del presidente sirvió para que los mexicanos digamos sí o no a AMLO. Bueno, pues esa pregunta ya viene enseguida el próximo año. Y aquí dice Norma, hola, soy Norma. Efectivamente, yo desconocía información de casillas, lugares, etcétera. A ver, sí faltó difusión, no sé, ¿tú cómo ves? Me parece que yo por eso le insistí un poco al delegado, pero no me quiso dar alguna idea o propuesta. Es decir, tendría que ser nada más el INE el responsable de difundir. El delegado un poco planteaba, pues bueno, si hubiera habido una mayor deliberación o debate, pues los propios ciudadanos hubieran hecho la difusión. En efecto, solo había una difusión por el sí. Creo que es un ejercicio bastante imperfecto el que ocurrió el día de ayer. Te digo, 530 millones, suena mucho, pero si consideramos también lo que costó el voto promedio en la elección pasada, pues bueno, este voto promedio, cada voto en promedio costó 80 pesos en esta consulta y en la elección del 6 de junio, te comentaba hace un momento, costó 569 pesos el voto promedio. Digo, es algo completamente distinto, ¿no? En la elección del 6 de junio se da dinero a partidos, se ponen más casillas, digamos, es un ejercicio muy distinto, años luz de lo que implica esta consulta. Dice el presidente, debieron haber puesto más casillas, haber hecho más difusión, pero bueno, es solamente un preámbulo, lo dejo allí sobre la mesa. Te recuerdo que el día de hoy vamos ahorita a regalar el libro Una nueva aventura de Irene Adler, de Osvaldo Lamborghini, lo reseña Carlos López de Alba. Solamente para ganártelo tienes que escribir al 33 18 80 76 41, enviar la captura de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales, en Zona 3 o en las mías, @JN Lomelí, y te lo puedes llevar al final del programa. Vamos a un corte y regresamos con la reseña del libro. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música. Atajos para leer en Cara a Cara. 9 de la mañana con 51 minutos y ya estamos aquí con Carlos López de Alba, que trae una sonrisa enorme en el rostro. ¿Qué te pone más contento? ¿El sí de la consulta o el triunfo del Atlas? No, pues el triunfo del Atlas, obviamente. Pues hay cosas que no se discuten. Fue una semana de lunes a domingo, vamos a contarla, muy vertiginosa porque terminamos con lo de la consulta. A mí yo la celebro. ¿Fuiste a votar? No, porque pues no. O sea, no lo hice por falta de convicción, más bien salí de la ciudad y ya no alcancé a hacerlo y no me justifico. Yo sí creo que para mí es una patraña, pero es muy importante participar. O sea, yo sí celebro esta especie de ejercicios. No creo que sean a tole con el dedo, más allá del sentido. ¿Tú eres de los que crees que en sí mismo es un ejercicio? Yo sí creo que el ejercicio se sienta precedentes. Eso es lo más importante, porque eres un idealista. Puede haber, sí, pues claro, pues reseño libros. ¿Tú crees que no? O sea, voy a ser idealista. Porque, pues sí, definitivamente va a haber consultas trascendentes. Ya no digo más trascendentes, consultas trascendentes, y creo que este tipo de mecanismos sientan precedentes. El que se va a poner bueno es la revocación de mandato en marzo del próximo año, ¿no? Pues sí, pero ya vamos a estar a ¿qué? Año y medio, a casi, sí, a 2 años del 224, y creo que sí le va a poner mucho sabor. Y te digo, fue una semana, desde mucho vaivén. El jueves murió Roberto Calazo, el editor de una editorial muy importante en Italia que se llama Delphi, que tradujo al español, que publicó en español Anagrama, y luego Sexto Piso también compró derechos pues a Ralde. Entonces estuvo vendiendo sus títulos, y es una pérdida sensible. Y también el tema de algo que quería platicar rápido, lo de pues las declaraciones que fueron, yo siento, un poco malinterpretadas, pero también provienen de un currículum muy cuestionable de Marx Arriaga acerca del goce o de la distensión de la lectura. Claro. Yo creo que sí fueron un poco sacadas de contexto, pero
pero tampoco lo dudo, o sea, tampoco dudo que se puede ir por ahí. Yo me quedo con esto de que lo que decía Juan Villoro a partir de estas reflexiones que decía, leer por placer y para ser feliz en un mundo donde existe Marx Arriaga, es decir, leer es un acto de disidencia, ¿no? Entonces, claro. Yo le apuesto mucho a eso y por eso hoy traemos este librito. Fíjate es una edición de una editorial también. Vamos a durar, yo creo que unas 3 semanas más con editoriales argentinas. ¿Sí? Esta es una editorial que se llama La Bestia Equilátera y fíjate que es una obrita de teatro que escribieron Osvaldo Lamborghini y Dodi Scheuer, algo así, bueno, Roberto Scheuer, también conocido en los círculos del teatro porteño como Dodi, pero a mí me gustó mucho este libro porque es una puesta en escena alrededor del personaje de Irene Adler. ¿Y quién fue? Irene Adler ¿Quién es más bien? Irene Adler es un personaje que cada vez se vuelve más célebre. Es un personaje creado por Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, del cual Holmes se declara enamorado, ¿no? Fascinado, porque dice que es la mujer más perspicaz, más inteligente que conoce. Hay un cuento, creo que es Escándalo en Bohemia, creo. Escándalo en Bohemia, donde en este cuento es donde más señales nos da de Irene Adler, Arthur Conan Doyle. Y te digo, ha sido recientemente cada vez más célebre Irene Adler porque se han retomado mucho en el cine, en las series, incluso en la última no sé si fue la última, en una de las películas recientes de Sherlock, la que hizo Guy Ritchie, aparece también Irene Adler, y es como, no quisiera dar una versión muy heteropatriarcal acerca de esto, porque hay quien menciona, es como la versión masculina de Sherlock, y yo creo que justamente es fascinante porque va más allá de una versión masculina de Sherlock, es decir, tiene la fuerza de una mujer, la perspicacia de un detective o de una detective, tiene la inteligencia y la belleza de una mujer, y son los atributos que tomaron Lamborghini y Scheuer, estos dramaturgos argentinos, para escribir esta pequeña puesta en escena alrededor de un crimen, ¿no? De un crimen en Viena. Sin mayor, es una, digamos que es una interpretación sudamericana de Sherlock Holmes, pero visto a través de las acciones, la mirada, la perspectiva de Irene Adler. Digamos que yo yo suelo decir que los libros de teatro los consume nada más la gente que se dedica al teatro, ¿no? Pero esto es un libro, además está muy bien diagramado, a veces es cansado leer teatro, y este es un libro, es una puesta en escena muy breve, y además es muy visual, es muy visual. Sí. Me refiero a las descripciones, el desarrollo de las acciones, y a pesar de ser una puesta en escena muy detectivesca, juega mucho con el lector y juega mucho con las imágenes, por eso digo es muy visual, así que sin problemas se puede conseguir, yo creo que en Mar de Tinta y en Impronta y en la librería Carlos Fuentes sin ningún problema, o conseguirlo en el catálogo de La Bestia Equilátera en internet, y yo creo que sin duda debe estar para envíos o en la versión de electrónica, ¿no? El soporte electrónico. Claro. Y bueno, a mí también hay algún detalle que iba a comentar, que justamente la obra fue escrita durante el periodo de la última dictadura argentina, ¿no? Por ahí del Mundial del 78. Entonces, tiene también como ese contexto, por eso te digo, es una amalgama de estilos, de inquietudes detectivescas, y también es una amalgama muy idealista por los dramaturgos. Yo siempre siento que el teatro es una de las géneros literarios, bueno, ni siquiera es literario, es uno de los géneros de los géneros literarios, pero que más funcionan para la catarsis, ¿no? Y más funcionan para conectar con el espectador, y en este caso con el lector. Entonces,
trae mucho también de esta carga libertadora que buscaron vertir Osvaldo y Roberto, los autores en este libro, y insisto, desde luego desde la perspectiva y la fuerza de un personaje como Irene, Jonathan. Bueno, Carlos, pues interesante, vamos a regalar el libro, ya tenemos aquí al ganador, nos lo pasa Laura Martínez, el ganador es Hugo Julián Cholico, muchas felicidades, ahorita te pasa los detalles, Laura, para que puedas recoger el libro, este ejemplar que además está muy bonito, una nueva aventura de Irene Adler, esta figura que fascinó a Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Una mujer, creo que, si no entiendo mal, creo que es una de los personajes que desafía y logra vencer a Sherlock Holmes, o es más aguda, inteligente que Sherlock Holmes, y es algo de lo que le fascina a él. Pero bueno, son las 9 de la mañana con 59 minutos, nos escuchamos el día de mañana a las 9. Gracias, Carlos. Gracias a todos y bonita semana. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias.